so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias por escuchar las historias que contamos. Ya sabéis que si os gusta el podcast, podéis apoyarnos por solo 1,49 € al mes. Con esa pequeña aportación nos ayudáis a seguir mejorando el contenido y además os da acceso a nuestro programa hermano Espacio en Rojo. En el programa de hoy, como siempre, comenzaremos con uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. Comenzamos. A las 8 de la mañana, mientras Sara esperaba junto a su hijo a que llegase el autobús escolar, una joven salió apresurada de la casa de sus vecinos. Era Laura, la hija universitaria de los Hotelling. Sin embargo, al doblar la esquina, esta se metió en su furgoneta y condujo hasta una iglesia cercana. Al llegar, se quitó la peluca y se durmió junto al cadáver de la verdadera Laura. Se trataba de Hayden Clark, un peligroso asesino, chef y jardinero, que bebía la sangre de sus víctimas como si de un caníbal se tratase y huía de la escena del crimen disfrazado de mujer. Sus postizos y prendas femeninas conseguían engañar a posibles testigos como Sara. Hayden Irving Clark nació el 31 de julio de 1952 en Troy, Nueva York, en una familia disfuncional, de padres violentos, alcohólicos y maltratadores, y con un hermano mayor. Él era el segundo de 4 hermanos, culpable de asesinar, descuartizar y comerse a su novia. El joven fue condenado a cadena perpetua. Debido a la inestabilidad laboral del cabeza de familia, los Clark no permanecían mucho tiempo en el mismo sitio. Deambularon por Connecticut y Nueva Jersey, entre otros lugares. Y allá donde iban, el padre maltrataba a Hayden, mientras que la madre lo vestía con ropa de niña, e incluso lo llamaba Kristen cuando estaba ebria. Ahí comenzó nuestro protagonista a sentir cierto placer en ponerse ropa femenina. Las perversiones de Hayden comenzaron con el maltrato, tortura y asesinato de animales mediante decapitación. Disfrutaba capturando a las mascotas de sus vecinos para hacerles toda clase de fechorías hasta quitarles la vida.
unos actos que sus padres desconocían y que infundían auténtico terror entre sus allegados. Todo el mundo temía la reacción del niño si lo confrontaban en público, porque a menudo respondía con golpes, amenazas e insultos. Tras graduarse, se matriculó en el prestigioso Instituto de Cocina de América, donde descubrió su habilidad con el cuchillo, no sin protagonizar también numerosos incidentes por insurgente. En una ocasión, por ejemplo, llegó a orinar en frascos de salsa de tomate. Entre 1974 y 1983, el chef trató de poner en práctica lo aprendido en un curso de cocina, pero siempre lo despedían. Decenas de restaurantes contemplaban horrorizados su extraño comportamiento, como beberse la sangre de las carnes crudas o hablar de supuestos asesinatos con cebos para pescar. Por ese motivo, terminó alistándose como cocinero en la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, nuevamente fue despreciado por sus compañeros. Esta vez al descubrir que vestía ropa interior femenina debajo del uniforme, lo que le convirtió en el centro de todas las mofas, además de víctima de palizas y agresiones físicas. Una de las más brutales terminó en conmoción cerebral tras ser golpeado contra la cubierta. Cuando el servicio médico del ejército analizó el caso de Hayden, principalmente desde el punto de vista psicológico, le dieron una baja permanente por una esquizofrenia paranoide, manifestada por decepciones grandiosas y persecutorias, además de considerarlo potencialmente peligroso para sí mismo debido a su mal juicio y comportamiento autodefensivo. Tras su obligada marcha de las Fuerzas Armadas en 1985, Hayden pidió ayuda a su hermano Geoff, y este le alquiló una habitación en su casa del Silver Spring, en Maryland. Pero la convivencia nunca fue del todo buena, especialmente cuando Geoff pilló a su hermano masturbándose delante de sus hijos pequeños, lo que provocó que lo echase de casa ipso facto. Esto sucedió unos meses después de ser detenido por robar lencería femenina de una tienda para su propio consumo. La tarde del 31 de mayo de 1986, Hayden estaba cargando cajas en su furgoneta para abandonar el hogar de su hermano tras el incidente sexual con sus sobrinos, cuando de repente la pequeña Michelle Dorr, amiga de su sobrina, se acercó a él en traje de baño. Quería saber dónde estaba Elisa. El hombre le indicó que en su habitación. Pero era mentira. No había nadie en casa. Estaban solos. Hayden le indicó a la pequeña de 6 años que subiera las escaleras hasta el dormitorio, y en ese preciso instante sacó un cuchillo de 30 centímetros y le asestó varias puñaladas, primero por la espalda y después en la garganta y el pecho. A continuación, Hayden trató de violar a Michelle, pero al ver cómo la sangre chorreaba por los peldaños,
Corrió hacia su vehículo para coger bolsas de basura, trapos viejos y una lona de la marina. Tenía que limpiar la escena del crimen rápidamente y deshacerse del cuerpo. Después metió tanto el cadáver como las bolsas de basura con los restos de sangre en su furgoneta y se dirigió al club de campo donde trabajaba. No podía faltar. Poco después de huir de allí, el padre de Michelle dio la voz de alarma. Preguntó a vecinos y amigos. Incluso denunció la desaparición de su hija a la policía. Pero nada, sin rastro. Entonces, las autoridades centraron las sospechas en el padre y no en un desconocido. Es lo que decía el manual. Muchos casos de desaparición se producen a manos de los progenitores. Sin embargo, el hombre trató por todos los medios de defenderse con declaraciones a la prensa. No la maté, insistía. Paralelamente, a Hayden le dio tiempo a terminar su turno, ir al hospital para que le curaran un corte en la mano y conducir con el cuerpo de Michelle todavía en el maletero hasta una zona boscosa de Baltimore. Acto seguido, cargó el cadáver a la espalda, bajó un barranco y comenzó a diseccionar a la víctima. Tras cortar varios trozos, engulló uno de ellos y bebió parte de su sangre. Luego, cubrió el cadáver con partes de un viejo colchón y algunas hojas. Al terminar, se subió a su camioneta y condujo de regreso a su casa recién alquilada, a 8 kilómetros de su hermano, sin levantar sospecha alguna. El cuerpo de la niña se encontraría más de una década después. Los siguientes 5 años, la salud mental de Hayden empeoró considerablemente, lo que le hizo tener problemas con sus conocidos, entre ellos los dueños de las habitaciones que alquilaba. A uno en concreto llegó a esconderle cabezas de pescado en la chimenea, el piano y la estufa, colocar trampas explosivas alrededor de la propiedad y matar a sus 2 gatos. A uno le puso el felpudo de la entrada y al otro dentro de la nevera. Se veía loco y perverso, declaró el casero de Hayden. La policía detuvo al asesino bajo la acusación de destrucción de la propiedad y fue declarado culpable. También fue arrestado por exceso de velocidad y por posesión ilegal de armas. Corría el año 1988, pero ambas condenas no le mantuvieron entre rejas. Al año siguiente volvieron a detenerlo acusado de una quincena de inusuales hurtos. Hayden acudía a iglesias locales vestido con ropa de mujer y durante las clases de coro se metía en el vestuario femenino donde robaba los bolsos y abrigos de las feligresas. El día de su arresto, la policía le incautó decenas de prendas y bolsos. Estuvo en prisión 45 días.
En 1992, la psicoterapeuta Penny Hotelling contrató como jardinero a Hayden Clark, sin techo, que dormía en la iglesia local de Bethesda, en Maryland, al que quiso ayudar. Durante varios meses, el protagonista fue disciplinado y servicial con la señora. Sin embargo, empezó a desarrollar una fijación enfermiza sobre ella. Pensaba que era su madre. De ahí que cuando Laura, hija de los Hotelling, regresó a casa tras graduarse ese verano, Hayden la vio como una rival. Tenía que compartir las atenciones de Penny. Esos celos patológicos derivaron en una necesidad de venganza, que materializó el 17 de octubre, aprovechando la ausencia de la madre por unas conferencias fuera de la ciudad. Alrededor de la medianoche, Hayden aparcó su furgoneta a una calle del domicilio de los Hotelling y se vistió de mujer. Se puso la ropa interior de Penny, encima prendas femeninas, un pantalón y una blusa, una peluca y cogió un bolso negro. Por último, bajo la gabardina escondió un rifle del calibre 22. El jardinero entró de puntillas a la habitación de Laura y la encañonó. La joven se despertó sobresaltada, sin saber qué hacer, y aunque trató de resistirse, Hayden consiguió doblegarla a golpes. Tras someterla a un ritual de purificación en la bañera y maniatarla boca abajo sobre la cama, la estudiante falleció asfixiada. Le había tapado demasiado la nariz y la boca. El asesino trató de quitarle la cinta adhesiva con unas tijeras, pero le perforó accidentalmente el cuello. Al ver la sangre, Hayden se excitó sobremanera, iniciando así una sanguinaria ceremonia de descuartizamiento. Una vez finalizada, envolvió el cuerpo en una sábana grande y lo metió en la furgoneta. Más tarde, regresó a la casa para limpiar todas las evidencias, incluidas la sábana, el edredón y la funda de la almohada, y robó varios objetos de la fallecida a modo de trofeos, entre ellos un unicornio de cristal y el anillo de graduación. Una vez finalizado el proceso, Hayden se acostó en la cama y se quedó dormido. A la mañana siguiente, sobre las 8, huyó apresuradamente vestido de mujer. Esa fue la escena que vio la testigo que esperaba en la parada de autobús escolar. A partir de ahí, el jardinero condujo hasta un punto de la Interestatal 270. Cruzó la carretera y buscó un lugar donde cavar una zanja poco profunda donde enterrar el cuerpo, que tapó con tierra y hojas. Después se dirigió al norte, guardó las prendas ensangrentadas en un trastero alquilado y regresó a Bethesda. Al mismo tiempo, la jefa de Laura, preocupada porque no conseguía localizar a la joven, llamó a los familiares que iniciaron la búsqueda y lo pusieron en conocimiento de las autoridades.
De hecho, Penny mencionó quién, aparte de la familia, tenía acceso a la propiedad. El nombre de su jardinero y su descripción física salieron a relucir. En cuanto la policía verificó la identidad de Hayden, se percataron de que el hombre estaba relacionado con otra desaparición, la de la pequeña Michelle Dorr, a pocos kilómetros de allí. Lo llamaron para que acudiera a comisaría a declarar, y en el trayecto el asesino se deshizo de varias prendas ensangrentadas de la víctima, además de la funda de la almohada. Todas ellas las abandonó al lado de la iglesia más cercana a la casa de los Hotelling. Durante su declaración, Hayden explicó a los oficiales los detalles de su coartada, pero no se sostenía para el tramo de la noche en el que desapareció Laura. Al mismo tiempo, un perro de la unidad canina de la policía, que se encontraba rastreando el barrio, localizó casi de inmediato la funda de la almohada y la ropa de Laura junto a unos árboles, al lado de la iglesia. En la funda había una sola huella con sangre. Los investigadores confrontaron a Hayden. Necesitaban que confesase, aunque todavía no podían verificar a quién correspondía la huella. La prisión pudo con el asesino, que terminó derrumbándose y autoinculpándose del crimen de Laura. Poco después, el laboratorio confirmó que la huella con sangre era de Hayden. En 1993, un tribunal condenó a Hayden Clark a 30 años de prisión por el asesinato en segundo grado de Laura Hotelling, cuyo cuerpo fue rescatado antes del juicio gracias a las indicaciones del preso. No obstante, el chef y jardinero recibiría una nueva condena de 30 años más tras confesar a su compañero de celda el crimen de Michelle Dorr. En enero de 2000, el caníbal travesti, apelativo que se ganó por su modus operandi, llevó a las autoridades hasta el bosque donde había enterrado el cuerpo de la pequeña. Habían transcurrido casi 14 años del terrible asesinato. En las 2 últimas décadas, agentes del FBI especialistas en asesinos en serie se entrevistaron con Hayden Clark ante una serie de afirmaciones. Aseguraba haber matado a una veintena de chicas jóvenes antes de ser detenido. Los investigadores dieron por válidas sus declaraciones e incluso llegaron a excavar lugares remotos de Massachusetts, Connecticut, Nueva Jersey y Pensilvania, mientras el preso les dirigía. Sin embargo, las búsquedas fueron infructuosas. Jamás encontraron a más víctimas. Pero eso no quiere decir que no las haya.
aseguran los expertos, sino que el paso del tiempo y la fauna y flora del lugar podían haberlas hecho desaparecer. Llegan las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. Más de 100 años después, los científicos resolvieron el misterio detrás de la momia sirena. Dentro del mundo de la arqueología, miles son los restos de otros tiempos encontrados año tras año, y casi siempre se puede dilucidar de qué se trata o a qué época perteneció, según sus características. Sin embargo, en algunos casos, la muestra es tan extraña que permite generar decenas de hipótesis al respecto. Ese fue el caso de la momia sirena, que después de años los científicos pudieron determinar de qué se trataba. La historia de la momia sirena comenzó en 1906, cuando un marinero la trajo consigo antes de que fuera donada a la Sociedad Histórica del Condado de Clark, en Springfield, Ohio. Se trata de una aterradora momia que pareciera ser una mezcla de diferentes animales, pero una vez que fue analizada, resultó difícil hasta para los científicos dar con una respuesta correcta. La muestra contaba con características que pertenecen a peces, monos y reptiles. Tiene la boca abierta, garras largas, cabello gris y una cola de sirena. Es por eso que recibió ese apodo. Pero nunca se pudo oficializar su origen. Incluso algunos sospecharon que podría haberse tratado de una especie desconocida hasta el momento. Uno de los que se refirió al tema fue el Dr. Joseph Kress, radiólogo de la Universidad del Norte de Kentucky, quien manifestó que la momia era una mezcolanza de al menos 3 especies diferentes externamente. Asimismo añadió, está la cabeza y el torso de un mono. Las manos parecen ser las de un anfibio, casi como un caimán, un cocodrilo o un lagarto de algún tipo. Y luego está la cola de un pez, de nuevo de especie desconocida. Obviamente está modelada casi como un Frankenstein, así que quiero saber qué partes se unieron. En este contexto, los expertos del zoológico de Cincinnati y del acuario de Newport decidieron iniciar una investigación más profunda sobre esta momia y se llevaron una sorpresa al concluir con este estudio. Lo primero que hicieron fue una radiografía y tomografía de la momia.
Luego se pidió a distintos veterinarios que observaran su interior para detectar similitudes con diferentes especies y el resultado fue que su mandíbula parecía ser de un pez piedra o de un pez sapo, mientras que sus manos parecían a las de una tortuga. El radiólogo de la Universidad de Kentucky, Joseph Kress, manifestó que el resultado lo sorprendió. Todo lo demás relacionado con esta sirena es completamente sintético, por lo que podría ser como un papel maché de la época en que armaron esto. Científicos de Estados Unidos están realizando experimentos para bombardear las nubes con sal y enfriar el planeta. En Alameda, California, un proyecto científico vanguardista ha capturado la atención del mundo. Se trata de la primera prueba de campo en territorio norteamericano del programa Marine Cloud Brightening, liderado por la Universidad de Washington. Con una estrategia innovadora de lanzar partículas de sal al cielo para blanquear las nubes marinas, este experimento busca combatir el calentamiento global al reducir la radiación solar que llega a la Tierra. A pesar de su naturaleza experimental, esta iniciativa marca un hito en la investigación de geoingeniería, presentándose como una de las varias respuestas potenciales al desafío climático que enfrenta el planeta. La importancia de este proyecto radica en el panorama global, donde la temperatura de la Tierra sigue incrementándose, impulsando la exploración de soluciones de geoingeniería como el blanqueamiento de las nubes. Aunque el concepto de manipular el clima para enfriar el planeta podría sonar a ciencia ficción, la realidad es que científicos de todo el mundo están considerando seriamente estas técnicas. No obstante, las implicaciones éticas y ambientales de tales intervenciones siguen siendo un tema de debate intenso, destacando la preocupación por las consecuencias desconocidas que podrían traspasar fronteras nacionales, así como el temor de que estas medidas desvíen la atención de la necesidad crucial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La mecánica detrás de este experimento es fascinante. Al dispersar partículas de sal marina en las nubes, se incrementa su capacidad para reflejar la luz solar, actuando como un espejo gigante en el cielo, que podría contribuir a un enfriamiento global. Durante las pruebas en Alameda, las actividades se limitaron a periodos cortos, enfocándose en la evaluación de la efectividad y las variables del proceso. Los científicos están particularmente interesados en analizar cómo la modificación del tamaño y la concentración de estas partículas afecta a la reflectividad de las nubes, con la esperanza de encontrar una fórmula que sea viable a mayor escala. Encuentran restos humanos de hace 4.500 años en Inglaterra. La construcción de una nueva cárcel en East Yorkshire ha dado a los arqueólogos el hallazgo de un enterramiento de hace 4.500 años en un pequeño túmulo circular. Los restos pertenecen a un hombre que yace en posición fetal, enterrado en un túmulo funerario circular, que forma parte de las tradiciones neolíticas de los antiguos habitantes británicos. Aunque no se hallaron objetos en esta tumba, los arqueólogos encontraron otro montículo donde hallaron un horno de tierra y un agujero profundo que parece ser un pozo. De igual manera, hallaron una calzada romana que va en dirección norte, lo que enriquece aún más los datos acerca de la historia de esta región. Y hasta aquí las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. La semana que viene más y mejor.
Si os gusta el podcast y no queréis un consejo de guerra, compartid con todos vuestros amigos y comentad. Eso nos ayudará a mejorar. ¡Avisados estáis! El reino de Kas, una civilización que floreció a lo largo del Valle del Nilo, es una de las historias más fascinantes y menos contadas de la antigüedad. A menudo eclipsado por el esplendor de su vecino del norte, el antiguo Egipto, Kas mantuvo una identidad distintiva y un poder que en ciertos momentos rivalizó e incluso superó al de los faraones. Los orígenes de Kas se remontan al año 2600 a.C., cuando la región, conocida como Nubia, comenzó a desarrollar una identidad cultural propia. La cultura Kerma, nombrada así por su ciudad principal, fue una de las primeras manifestaciones de la civilización cusita. Con el tiempo, Kas se convirtió en un reino poderoso, con Napata y luego Meroe sirviendo como sus capitales. La relación de Kas con Egipto fue compleja y multifacética. Hubo periodos de guerra y paz, de subyugación y de dominio. Durante el nuevo reino de Egipto, Kas fue una provincia egipcia, pero con el declive de Egipto alrededor del 1069 a.C., Kas emergió como una potencia regional independiente. Los kusitas incluso gobernaron Egipto como faraones durante la dinastía 25, conocida como la dinastía negra. La sociedad kusita era estratificada y gobernada por una monarquía que a veces era elegida por un consejo de notables. La influencia egipcia era evidente en su arte y religión, pero los kusitas también desarrollaron su propio lenguaje escrito, el meroítico, y practicaron una forma de gobierno que era única en la región. La economía de Kas se basaba en la agricultura, pero también en la extracción de recursos naturales como el oro y el hierro. Estos recursos, juntos con su posición estratégica a lo largo de rutas comerciales importantes, permitieron a Kas prosperar y comerciar con civilizaciones tan lejanas como Roma y la India.
el reino de Kas comenzó a declinar alrededor del siglo IV después de Cristo, posiblemente debido a la sobreexplotación de sus recursos naturales y la presión de los reinos vecinos. Sin embargo, su legado perdura en las impresionantes pirámides de Meroe y en la influencia cultural que dejó en la región. La historia de Kas es un recordatorio de la riqueza y diversidad de las civilizaciones africanas antiguas. A pesar de los desafíos de la historia y la geografía, Kas se erigió como un testimonio del ingenio y la resiliencia humanos. Su estudio nos ofrece una ventana a un pasado que, aunque a menudo ignorado, es esencial para comprender la historia completa de la humanidad. Y llegamos al final de este programa del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por vuestras escuchas y ya sabéis que podéis dejarme un comentario en iVoox de qué os ha parecido el programa de hoy. En esta ocasión he escogido la canción Creeping Death de Metallica. Esta es una canción que se inspira en la historia bíblica del Éxodo, particularmente en las 10 plagas de Egipto y la liberación de los israelitas de la esclavitud. La letra narra desde la perspectiva de la 10ª plaga la muerte que se arrastra, que es la muerte de los primogénitos egipcios. Esta fuerza mortal es enviada por el elegido, que sería Dios en el contexto bíblico, para liberar a su pueblo. De nuevo, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y a los mecenas les espero dentro de nada en un nuevo programa de Espacio en Rojo con 4 nuevos temas. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana. Chao.